noches, Maren. ¿Cómo estás? Muy bien, profesor. Bien, un poquito enfermita, pero estoy bien. ¿Y eso qué le pasó? Es que como estuve tanto tiempo bajo el aire acondicionado, yo creo que me hizo daño, entonces tengo como gripa. Chanfle. Acá tan estoy con el aire acondicionado. Lo Ya que lo pasa, apagaron. lo que pasa es que en estos momentos uno le da gripa y le da susto de todo. Sí. Una media gripita y hay que legalizarlo. Bueno, esperemos que se empiece a compartir la pantalla. Démosle un momentito, que eso siempre se demora en cargar. Y me dicen si ven la pantalla compartida. Ahora sí. Ok. Bueno, hoy vamos a empezar con la clase de biología. Entonces, eso es un viaje. La parte de biología se divide en 3 para el examen que ustedes van a tomar. Se divide en la parte celular, en la parte organísmica y en la parte ecológica. La parte que es como un poquito más compleja es la parte de la célula porque contiene más conceptos y más mecanismos, pero no quiere decir que sea difícil, solo quiere decir que es un poquito más compleja. Bueno, para empezar, quiero que me cuenten ustedes mismos qué creen ustedes que estudia la biología. Los escucho. Hola, ¿me están? ¿Se fueron? ¿Se me cayó el internet? Aquí estamos. Lo que pasa es que estamos pensando. Ya. Pues yo pienso que la biología pues estudiará todo lo relacionado con los seres vivos, ¿no? Perfecto. La biología estudia los seres vivos, o sea que la biología estudia la vida, nada más ni nada menos que la vida. Regálenme un segundito aquí que tengo una falla técnica con un poco de cables enredados. Houston, tenemos problemas. ¿Por qué? ¿Qué pasó, William? ¿Usted que tiene enredo de cables? Ya me desenredé. Bueno, entonces, digamos que la biología de los seres vivos y su comportamiento. Sí, Joana. Todos los organismos vivos, sí, sí. Hola, Luz Andrea. Hola, Lucía, que no los había saludado, que apenas estaban llegando. Bueno, entonces, la biología estudia todo lo que es vida. Vamos a empezar a estudiar la célula. ¿Por qué la célula? Porque como dice el concepto aquí, la célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. ¿Qué significa que sea la unidad estructural y funcional de todo ser vivo? Que es en la célula donde empieza toda la estructura de la vida y empiezan todas las funciones de la vida. ¿Quién me quiere decir qué ven en esa imagen? ¿Qué es? ¿Esa es la piel? ¿La dermis? Exacto. ¿Y por qué les estoy mostrando aquí la piel? La dermis, ¿por qué? Porque está compuesta de células, ¿no? Claro, si ustedes pueden ver, incluso al ojo desnudo, ustedes pueden ver así, se pone mucho detalle la dermis y pueden alcanzar a ver como estos pequeños triangulitos que están observando. ¿Sí lo ven? Que hay como unas lineecitas y hay unos triangulitos. Cada uno de estos triangulitos va a ser una célula. Y el espacio o las líneas que ustedes ven, ese espacio intersticial, lo que cual quiere decir que es el espacio entre una célula y otra célula. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes caigan en cuenta que la célula es parte de nosotros. La célula no está por allá en Plutón, no está en Marte, sino que está aquí en nosotros. O sea que lo que vamos a ver a continuación durante toda la clase
va a estar sucediendo aquí en el ahora. Es decir, mientras yo hablo, todas las funciones y todas las estructuras de la célula están activándose. ¿Sí? Entonces, esto es para que caigamos en cuenta que lo que vamos a hablar está funcionando ahorita, aquí, en este momento. Entonces, estas son las células de la dermis. Lo importante que nos tiene que quedar es que la célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. Es decir, en la célula empieza la vida, ¿sí? El organismo más chiquitico que tiene vida es una célula. Existen dos tipos de células, las eucariotas y las procariotas. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Cuál era la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota? ¿Sí me escucha? Sí, la estoy escuchando. Me parece, no estoy segura, pero que una tiene núcleo y la otra no tiene núcleo. No recuerdo bien, pero sí me parece que es así. Eso que acabas de decir es el concepto clave. Una tiene núcleo y otra no. De hecho, euca significa antes, después, perdón, y proca significa antes. La palabra riota significa núcleo. Entonces, después del núcleo, eucariota, y antes del núcleo. Si ustedes observan en la imagen, en esta de acá, yo sufro de iglesia. ¿Esto qué sería? ¿La derecha? La izquierda. La izquierda, yo sentada frente al computador. Entonces, en la de la izquierda, estamos viendo una célula eucariota, mientras que en la derecha vemos una célula procariota. En la célula eucariota, miren que se ve efectivamente un núcleo bien definido, mientras que en la procariota no hay un núcleo bien definido. Resulta que por allá, cuando empezó la vida, hace 5.000, no sé, 4.000 millones de años, el hombre lleva 2.000 millones de años, 2.000 años, nada, nosotros nacimos ayer. Respecto al tiempo de la Tierra, nosotros somos la punta de un alfiler en un pajar, ¿sí? La Tierra lleva aquí muchísimos años sin el humano. Nosotros nacimos ayer. Pero la vida también empezó hace muchos millones y millones de años. ¿Y con qué empezó la vida? La vida empezó con una célula procariota, una célula poco evolucionada, poco eficiente. ¿Por qué? Vamos a ver que la célula procariota no tiene un núcleo definido, pero tampoco tiene unos organelas. ¿Qué implica esto? En la célula eucariota, cada uno de los organelas se encarga de un trabajo particular y el núcleo también. Les voy a colocar un ejemplo y ustedes me van a decir. Tenemos, digamos que, vamos a hacer, no sé, una minga de trabajo en la casa de una vecina. Entonces, la casa es de 3 pisos. Hay que lavar, hay que trapear, hay que lavar los ventanales, hay que pintar la casa. ¿Qué manera de trabajar sería más eficiente? Si todos llegamos por la mañana, todos barremos, luego todos trapeamos, luego todos lavamos, luego todos limpiamos los vidrios, luego todos pintamos. ¿Qué es más eficiente? ¿Eso? ¿O que unos se encarguen de barrer mientras otros lavan el baño, mientras los otros trapean, los otros limpian ventanas, mientras los unos pintan, los otros hacen otra cosa? ¿Cuál de las dos maneras es más eficiente trabajar? Compartiendo los deberes. Yo creo que cuando se distribuyen entre todos. ¿Cómo así? Que cada uno haga diferentes funciones, profe. ¿Cómo trabajan las fábricas? ¿Cuál es la manera más eficiente en una fábrica, por ejemplo? Pues están los operarios, están los administrativos, gerencia, recepción. ¿Por qué se divide el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué la secretaria no puede hacer el trabajo del ingeniero? El ingeniero no puede hacer el trabajo de la persona que se encarga de mantener los equipos. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una función y cada quien tiene una capacidad para hacer esa función. Exacto. ¿Alguna otra opinión?
uno haga funciones diferentes. Muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que cada uno se encargue de una función hace que cada uno se vuelva experto en esa función. Y el trabajo va a ser mucho más eficiente que si todo trabaja para todo, ¿sí? De pronto si todo trabaja por acá, dos dejan de trabajar, ¿sí? Lo más eficiente es que el trabajo sea distribuido y que haya un organismo competente para dicho trabajo. Es decir, que cada cosa se ocupe de que cada cual se ocupe de su propio trabajo. Esa es la diferencia entre la célula eucariota y la célula procariota. La célula procariota, por ser una célula poco evolucionada, las primeras que aparecieron en la vida, no tiene, si ustedes se fijan en esta imagen, no tiene esto. ¿Qué es esto? Eso se llaman organelas. ¿Qué son los organelas? Decíamos que la célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. Que la célula, en la célula empieza la vida, o sea que la célula es el organismo vivo más chiquitico. Si hacemos el símil del ser más chiquitico vivo con los organelas, es como si estos fueran los órganos de la célula. ¿Para qué les sirven a ustedes los órganos? ¿Por qué tenemos hígado? ¿Por qué tenemos pulmones? ¿Por qué tenemos corazón? ¿Por qué tenemos cada una de estas cosas? Porque cada una está diseñada para una labor o una tarea. Exacto, y en conjunto hace que funcione nuestro metabolismo, es decir, que nos mantengamos vivos, ¿cierto? Entonces, sí, los organelas de la célula cumplen unas funciones específicas que mantienen la vida de la célula. Mientras que en la célula procariota no hay unos organelos y no hay un núcleo definido, el DNA está por ahí flotando y todo trabaja para todo. Es una célula poco evolucionada, poco eficiente. La poca eficiencia hizo que los organismos procariotas fueran unicelulares. Es decir, todo organismo o la mayoría de los organismos todos los procariotas son organismos unicelulares. ¿Cuáles? Las bacterias, por ejemplo. Todas las bacterias son procariotas, son organismos de una sola célula. Mientras que la célula eucariota, como es más avanzada, tuvo la capacidad de juntarse con otras células y formar organismos pluricelulares. Aunque hay algunos organismos unicelulares que son eucariotas, nunca vamos a encontrar un organismo pluricelular procariota. Es decir, los procariotas son únicamente unicelulares. Mientras que los eucariotas pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. ¿Nosotros qué tipo de células tenemos? ¿Eucariotas? Claro, nosotros somos un ser multicer, es decir, nuestro cuerpo está compuesto por seres más chiquiticos, que son ¿cuáles? Son las células. Sí, nosotros somos como el cerebro de todo ese poco de organismos pequeñitos. Somos organismos pluricelulares. Bueno, aquí para mostrarles que además, bueno, ya sabemos la diferencia. ¿Queda clara la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota? ¿Qué caracteriza cada una de esas? Acuérdense de tomar apuntes. Acuérdense que tienen que tener su cuadernito. Al final de la clase voy a pedir que todo el mundo me mande foto del cuadernito al WhatsApp. Entonces, ¿queda claro cuál es la diferencia entre una procariota y una eucariota? Sí, profe. Ay, yo le voy a... Ah, bueno, listo. ¿Alguien me puede decir algo acerca de eso? O sea, ¿qué entienden por procariota y eucariota? ¿Cuál es la diferencia principal entre la eucariota y la procariota? ¿Que tienen diferencia entre tamaños también, profe? Sí, pero esa no es la principal diferencia. La principal diferencia es la que ya hablamos. ¿Cuál es? Que el tema de los núcleos, que uno tiene núcleos.
Una reproducción Exacto. sexual. Que una tiene núcleo y otra no. ¿Cuál tiene núcleo? La eucariota. 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 Y además que la eucariota también tiene organelas. 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 Entonces, mire que la célula procariota y la eucariota tienen cosas en común. ¿Qué tienen en común? Una membrana plasmática, una envoltura nuclear, un material genético y un citoplasma. Pero que no tiene esta, que sí tiene esta. Esta va a tener unos mitocondrias, un retículo endoplasmático, un aparato de Golgi, unos lisosomas, unos perisomas. Va a tener un montón de organelas que esta no va a tener. Ahora, nos vamos a concentrar en la célula eucariota. La célula eucariota se va a dividir en dos tipos, la vegetal y la animal. Los dos son dos tipos de células eucariotas, es decir, los organismos vegetales van a tener células eucariotas y por lo tanto la mayoría van a ser pluricelulares, al igual que la mayoría de los animalitos, ¿sí? Los dos tipos de células, tanto vegetal como animal, van a tener citoesqueleto, perisosomas, mitocondrias, ribosomas, retículo endoplasmático, rugoso y liso, núcleo, aparato de Golgi, lisosomas, membrana plasmática. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos? Que el animal va a tener unos centriolos, que la célula vegetal va a tener unas grandes vacuolas, unos tonoplastos o cloroplastos también, unos plasmodesmos y una pared celular. Durante esta clase lo que vamos a ver es alguna de las funciones de los organelos, para qué sirven, cuál función cumplen, ¿sí? ¿Qué hacen dentro de la célula? Esto es para mostrarles lo que en realidad sería una célula. Miren, esto es en un dibujo pues plano y eso sería como en 3D. ¿Sí? Estas fotos son muy bonitas porque podríamos ver, si tuviéramos un microscopio muy potente, veríamos que la célula en realidad es así. Si ustedes ven, esto es como un planeta. Si nosotros pudiéramos, ¡ay, hay un anime! Tengo que recomendarles a los que tienen Netflix, o yo no sé si está en YouTube. Hay un anime que es, ¿saben qué es anime, no? Sí, la mayoría conocen el anime. Son esos muñecos japoneses. Hay un anime que se trata de la vida en la célula. Yo estoy que lo veo y se los voy a recomendar. Muy bonito. Entonces, si ustedes se fijan, esto es un planeta con vida. Esto es un ser vivo dentro de nosotros. Aquí vemos el núcleo, este es el núcleo de la célula. Y aquí le han quitado un pedacito a la membrana del núcleo para que podamos ver el interior del núcleo. Mire que el interior del núcleo, lo que vemos es como un hilo envuelto. ¿Eso qué es? Esto es ADN. Esto que vemos aquí, todas estas membranas pertenecen al retículo endoplasmático. Esto que vemos aquí son las mitocondrias, estos son los perisosomas y los lisosomas, y esto es el aparato de Golgi. Esto mismo es lo que vemos aquí. Esto es como una realidad, un dibujo de una realidad mejor representada de lo que es una célula. Lo que vemos aquí transparente sería la membrana celular. Sería esto mismo, pero en 3D. Mucho más bonita. ¿A qué te refieres con esa letra? ¿Cuál letra? Luz Andrea. No, es que no se ve. No se ve mucho la letra de cada esto, pero ahorita vamos a ver cada uno de ellos. No te preocupes. Esto es para saber la diferencia que hay entre uno de ellos, pero a medida que vamos transcurriendo la clase, vamos viendo qué significa cada una de ellas. ¿Qué se me hizo? Sí, ya. Sí, ese pedacito no se ve bien. Ya. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Porque se me desaparece. Bueno, entonces, aquí es para mostrarle más de lo mismo, para que lo veamos mejor. Entonces, esto es una célula animal. Aquí sí podemos ver las letricas mejor. Entonces, estos son los microtúbulos. Esto sería el núcleo.
estos serían los lisosomas, las vacuolas, los centriolos, las mitocondrias, la membrana, Profe, retículo endoplasmático postizo. ¿Sí? profe, qué pena, Escucho. disculpa. No te veo, no veo lo que estás explicando. ¿No ves la diapositiva? No, estoy viendo los nombres de todos y el chat. Yo tampoco veo, profe. Buenas noches. Qué pena la demora. Buenas Shirley, noches. ¿Dónde hola. quedaste? Hola, Nicole. Hola, profe. Profe, vuelvo y ¿Alguien te más me explico. dice y lo está viendo? No veo, yo no veo. ¿Quién más? No, No están viendo ahora la sí. presentación. Profe, Ya, ahora sí ya sí se estoy ve, viendo. profe. Ya lo Ya. veo. Ah, listo. Lo que pasa es que tenemos que darle un tris de tiempo y me tienen que avisar porque como estoy cambiando de ventana, de pronto a ustedes les carga un poco más tarde. ¿Listo? Ustedes están avisando. Hay un poquito más de espacio. Entonces, bueno, aquí estamos viendo los órganos de la célula animal otra vez, para que lo volvamos a ver. Entonces, aquí está núcleo, retículo endoplasmático rugoso y liso, aparato de Golgi, mitocondrias, centriolos, vacuolas, lisosomas, membrana citoplasmática, etcétera, etcétera. Como ya les conté, vamos a ver en profundidad algunos de estos organelos para qué sirven. Y esta es la célula vegetal. Acuérdense que decíamos que habían dos clases de eucariotas, la animal y la vegetal. Aquí puedo observar más claramente la vegetal. La diferencia entre la animal y la vegetal es que la vegetal tiene una pared celular. Si la ven, una pared mucho más gruesa. Y además tiene unas grandes vacuolas y unos cloroplastos que vamos a ver que son importantes para la fotosíntesis. Pero esta es la introducción de lo que vamos a empezar a ver al interior de la célula. Entonces hagan de cuenta que un carro chiquitico, una nave espacial, y nos vamos a montar todos en ella y nos vamos a ir a recorrer, vamos a ir a aterrizar a cada parte de la célula y vamos a ir entrándonos en los caminos de la célula y qué está haciendo. Pero recuerden que la célula está en cada uno de nosotros, en la lengua, en el pelo, en la nariz, en los ojos, en todas partes hay células, es decir, que esa navecita que vamos a tomar y que vamos a hacer ese viaje va a ser al interior de nosotros. ¿Ok? ¿Están listos para el viaje? Antes de empezar a hablar de la célula, vamos a ver qué son las biomoléculas. Como afortunadamente vimos, acabamos de ver la clase de química, vimos que las moléculas son compuestos de diferentes elementos. Las biomoléculas se llaman biomoléculas porque van a ser aquellas moléculas compuestos de diferentes elementos, pero que pertenecen a la vida. Es decir, son esas moléculas que nos dan vida o los ladrillos estructurales de la vida a nivel químico. Vemos que los principales elementos, no digo los últimos, los únicos, perdón, digo los principales. Los principales elementos de la vida van a ser el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Estos 4 elementos son fundamentales para la vida. Por eso el planeta Tierra alberga vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. De hecho, cuando buscan vida en otros planetas, principalmente ¿qué buscan? Que existan estos elementos. Porque la vida, como la conocemos en el planeta Tierra, ¿no? No significa que esas sean las únicas formas de vida que hay. ¿Quién sabe que hayan en otros planetas? Sino que la única vida que nosotros conocemos es la que está aquí en el planeta Tierra. Y esta vida que nosotros conocemos está conformada por estos 4 elementos que se van a entrelazar, ya vimos que son enlaces y todo el cuento, en moléculas muy grandes, que se llama biomoléculas. Regularmente las biomoléculas son polímeros. ¿Qué significa que sean polímeros? Poli, como el nombre lo indica, muchos, poli. Y meros son repeticiones, o sea, son moléculas que se repiten y se repiten formando polímeros gigantescos. Entonces, dentro de las biomoléculas tenemos principalmente 4 tipos. Está las proteínas, los ácidos nucleicos,
los carbohidratos y los lípidos. Vamos a ver que las proteínas son esenciales para el funcionamiento de la célula, pero que también son producidas por estas mismas. Vamos a ver que los ácidos nucleicos son los que guardan la información de lo que es la vida, y los carbohidratos y los lípidos que son fundamentales también para otros procesos celulares. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Los escucho. Olita, hola, hola. Profe, la verdad, pues como yo entré tarde, entonces no tengo que volver a ver la grabación, pero lo que ha explicado hasta ahora lo he entendido. No, simplemente vamos en Yo qué es la sí. célula. Yo sí Ah, entiendo. ok. William y los demás, Ruya llegó. ¿Y el resto dónde están? Hoy debe tener un grupo muy grande. Claro. Sí. ¿Dónde están todos? Aquí. William dice que no se ve, pero ¿ya ves? Sí, profe, ya. Ah, bueno. Bueno, Sí, Joana pues, dice que sí, profe. ok. Bueno. Sigamos pues. Entonces, ¿qué son las proteínas? ¿Quién me cuenta dónde ha escuchado la palabra proteína? ¿Dónde están presentes las proteínas? En los alimentos, ¿En qué tipo de La alimentos? La carne, ¿qué más? En la carne, profe. La carne, carne. pollo, pollo, no, sí. Sí, Todo eso es una claro. proteína, ¿no? Sí. Las pepas también. Ajá, en el huevo, en la carne roja, muy bien. Miren, entonces, ¿qué son las proteínas? Las proteínas, ¿te acuerdan que yo les decía que eran polímeros? ¿Por qué? Porque cada bolita de estas va a representar una estructura. Y poli porque todos forman como si fueran una gran, un gran collar de perlas, ¿sí? En las proteínas, cada una de estas bolitas va a recibir el nombre de aminoácidos. Entonces, las proteínas están hechas de aminoácidos. Esto lo tienen que tener en cuenta. Las proteínas están hechas de aminoácidos. ¿Dónde están presentes? Las proteínas están presentes en todas partes. Ahorita vamos a ver dónde están presentes las proteínas. Esto sería como si tuviéramos un súper micro. Acuérdense que las proteínas son más chiquitas que la célula, porque son los componentes de la célula, los ladrillos de la célula. Entonces, aquí vemos las proteínas. Miren que son súper chiquitas. Así se verían si tuviéramos un súper. profe, no sé el tablero. ¿No ven la presentación? No, profe. Profe, yo sí. Yo sí veo también. ¿Qué estás viendo tú, William? Ya. Como que hay un retraso en la señal. Sí, de pronto tienes un problemita ahí en la señal. Voy a ir lo más despacio que pueda. Las proteínas tienen diferentes tipos de funciones. Las proteínas son estructurales. Aquí hay un ejemplo de proteínas estructurales como el colágeno y la queratina. ¿Quién me acuerda dónde está el colágeno y la queratina? ¿Dónde han escuchado ustedes? Sobre todo las mujeres, estamos más pendientes de ese tipo de cosas. Colágeno y queratina. En la gelatina. El colágeno lo he escuchado más en la grasa animal, creo que es. En las dos, en la gelatina. Claro, la gelatina es mucho colágeno. ¿Y dónde está presente el colágeno? En nuestro cuerpo, sobre todo en la piel. Cuando a nosotros se nos acaba el colágeno de la piel es que empezamos a arrugarnos, por eso hay que comer tanta gelatina, ¿sí? Por ahí hay un chiste que cuando uno se consigue a alguien joven es que conseguirse colágeno, ¿no lo has escuchado? Sí. Claro, porque es que las... ¿Cómo? Cuando ya está cincuentona hay que conseguir su colágeno, un pollito de 20. Claro, no ve que es que ahí están las proteínas todavía jóvenes, en cambio uno ya está, ya le comienza a acabar el colágeno. Ay, no. Entonces, el colágeno es una proteína presente en la piel que sirve de estructura. ¿Sí? Cuando la proteína colágeno se acaba, la estructura de la piel pierde, esto se llama
¿cómo se llama eso? Ay, los que hacen ejercicio. Tono. La piel pierde tono y se vuelve más arrugadita. Y la queratina es la proteína que está presente en el pelo, que es la que también nos echamos para que el pelo esté bonito. Entonces, las proteínas pueden ser estructurales como estas, pueden ser reguladoras como la insulina y la hormona del crecimiento. ¿Para qué es la insulina? ¿Quién se acuerda? Los que son de pronto o que tengan familiares insulinodependientes. ¿Para qué es la insulina? Profe, para controlar el azúcar en la sangre. Para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Muy bien, entonces la insulina lo que permite es que, o regula, que haya la cantidad necesaria, ni más ni menos en la sangre. Es una proteína reguladora. Y la hormona del crecimiento, cuando a alguien se le daña la hormona del crecimiento, pues simplemente no crece más. ¿Sí? ¿Han visto que hay personas fuera del enanismo acondroplásico, que es el enanismo pues que conocemos todos, que tienen la cabeza grande, el tronco? Hay otro tipo de enanismos, que es que las personas no crecen, y ese tipo de enanismo muchísimas veces es porque la hormona del crecimiento se dañó. Entonces las proteínas pueden ser reguladoras. Las proteínas también pueden ser transportadoras, o sea, que transportan algo. En este caso, el ejemplo que nos dan es la hemoglobina. La hemoglobina es la que lleva el oxígeno a través de la sangre y lo distribuye a todos los tejidos. En este momento que está tan de moda la pandemia con el coronavirus, al parecer el coronavirus afecta a esta proteína de alguna manera y por eso es que el oxígeno no se transporta a través del cuerpo y las personas sienten una sensación de ahogo. Porque el oxígeno no puede circular bien porque al parecer el virus afecta esta proteína. Entonces es una proteína transportadora. Hay proteínas que tienen otras funciones como llevan a cabo procesos inmunológicos como los anticuerpos. Cuando tenemos una enfermedad, cuando entra un virus, cuando entra una bacteria, cuando entra un mugre a nuestro sistema, hay unas proteínas que van y lo defienden. Esas proteínas se llaman anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Proteínas defendiendo el cuerpo. Y hay proteínas enzimáticas. ¿Qué hacen las enzimas? Ayudan a diferentes procesos. El ejemplo que aquí nos dan es la pepsina. La pepsina es una de las enzimas que están en la boca del estómago, o en el estómago, perdón, que hace que el alimento hace parte de los jugos gástricos. ¿Para qué son los jugos gástricos? Para que los alimentos que lleguen allá se puedan acabar de deshacer y de esa manera podamos obtener los nutrientes de lo que nos comemos. En la boca hay otra enzima que se llama la amilasa. ¿Y para qué sirve la amilasa? La amilasa sirve para mojar los alimentos y empezar la digestión. Nosotros tenemos una digestión hacia adentro. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cómo hacen la digestión las moscas? ¿Por qué aparte de las patas le tenemos como tanto fastidio a las moscas? Porque se cagan que paran en alguna parte. En realidad ya no es que se caguen. En realidad lo que ellas hacen es que, como ellas no tienen dientes, ellos lo que hacen es que cogen los ácidos gástricos y los depositan sobre el alimento. ¿Para qué? Para que estos enzimas de esos ácidos gástricos, digamos que, por decirlo burdamente, destruyen el alimento, ¿sí? Lo licuefactúan. Y luego lo absorben, porque ellos no tienen cómo hacer eso adentro. Entonces, ¿Por la cola? No, por el cosito que tiene adelante. Lo que pasa es que ustedes están viendo la mosquita que hace todo el tiempo, deberían observarla. Les invito este fin de semana a que persigan moscas. Como una trompita que ellos tienen, una cosita larguita. Exacto. Igual hace las culebras, por ejemplo. ¿Ustedes han visto que algunas culebras cuando muerden pudren la piel? ¿Pudren el músculo? Sí, pues sí. ¿Por qué? Porque ellas lo que hacen es inyectar un veneno que hace lo mismo, que coge, los dientes de las culebras no sirven para masticar,
Entonces ellos cogen, inyectan el veneno, esperan a que la presa haga digestión, o sea, que el músculo se desintegre, y ahí sí les queda mucho más fácil entrarlo a su sistema digestivo. Entonces, las enzimas son proteólicas. ¿Qué significa eso? Las enzimas hacen que las demás proteínas se destruyan. ¿Sí? Entonces, las enzimas lo que hacen es que las otras proteínas se partan, sobre todo las estructurales. Ellas destruyen este otro tipo de proteínas. ¿Para qué? Para poder hacer una correcta digestión muchísimas veces. Entonces, como vemos, las proteínas van a estar presentes en todos los organismos vivos en diferentes partes. ¿Sí? Lo que pasa es que uno está más acostumbrado a que las proteínas están en la carne, pero las proteínas también están en los vegetales. Están en todos lados están las proteínas. Por eso nosotros tenemos que comer algo balanceado, con proteína animal, con proteína vegetal, porque eso hace parte de nosotros. Ahora, estamos hablando de qué? De las biomoléculas. Decimos que hay proteínas. Ahora vamos a hablar de los carbohidratos. ¿Quién me acuerda a mí qué son los carbohidratos? ¿Dónde han escuchado la palabra carbohidratos? O hidratos de carbono. En algunas verduras. ¿Y dónde más? También hay líquidos, ¿no? Sí. ¿Quién más dice algo sobre los carbohidratos? ¿Aló? Carbohidratos. En las harinas. Muy bien, Luz Andrea. En las harinas. Los carbohidratos, ¿qué son? Los carbohidratos son azúcares, ¿sí? Todo el azúcar que nosotros nos comemos de diferentes tipos son carbohidratos. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de carbohidratos. Están los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Acuérdense que les vengo diciendo que las biomoléculas son polímeros, es decir, son estructuras largas que parecen un collar de perlas donde cada unidad chiquitica en las proteínas se va a llamar aminoácidos. Mientras que en los carbohidratos cada molécula chiquitica va a seguir el nombre de azúcares. Entonces, los monosacáridos son compuestos de un solo tipo de azúcar. Los disacáridos son compuestos de 2 azúcares. Los oligosacáridos y los polisacáridos van a tener múltiples cantidades de azúcares. Entonces, los monosacáridos tenemos, por ejemplo, la ribosa, que forma parte del ARN y el ácido ribonucleico, como lo vamos a ver, igual que la desoxirribosa. Pero los que más conocemos son las fructosa. La fructosa es la que está en las frutas. La naranja, la piña, el mango, todo lo que sea dulcecito va a recibir el nombre de fructosa en las frutas. Tenemos la glucosa, que es la que más abundante se encuentra en las plantas, en nosotros, en el azúcar, y que es la encargada de hacer que nosotros tengamos energía. ¿Sí? Sin glucosa, los seres vivos no tenemos energía, y sin energía, los seres vivos simplemente no podemos vivir. Y otras como la galactosa, que hace parte de la leche. Entonces, los monosacáridos son azúcares de un solo tipo, de una sola unidad de azúcar. Mientras que los oligosacáridos o los disacáridos son azúcares compuestos por 2 monosacáridos, es decir, son 2 tipos de azúcares juntos. Tenemos, por ejemplo, la lactosa, que es la que encontramos más abundante en la leche, que es un compuesto entre glucosa y galactosa. La maltosa, que es la que está en la ponimalta, que es compuesto de glucosa y otra molécula de glucosa. Y la más común de todas es la sacarosa. ¿Cuál es la sacarosa? La que hace el ingenio Manuelita, todos estos ingenios azucareros de aquí de Colombia, que son una mezcla entre glucosa y fructosa. Esta es El guarapo de caña. Sí, eso tiene muchísima sacarosa. Bueno, no sé si ahí, es cuando ya la refinan.
Yo creo que más bien el guarapo de caña tiene glucosa, que es el azúcar solo. Ya cuando refinan el azúcar, o sea, cuando le hacen todo el tratamiento al azúcar, la que está en grano es la que es sacarosa, la que le echamos al café, a las tortas, la que más engorda y la que más dañina es. ¿Sí? Es que la azúcar la sacan del jugo de la caña. Ajá, sí, el jugo de la caña. Pero esa azúcar que ya está procesada, que es una sacarosa, no es buena. Y es adictiva. Nosotros realmente consumimos demasiada azúcar. Yo sé, ¿en qué casa de ustedes no hay azúcar? En bolsa. O sea, ¿qué es lo primero que ustedes echan al mercado? El carrito del mercado. O a la Sí, el caja azúcar. o a la bolsa. Azúcar Azúcar. Y realmente y nosotros sal. y sal, nosotros no necesitamos tanta azúcar. El azúcar es adictiva. Cuando uno deja de consumir azúcar por un tiempo y vuelve y consume, no, eso es, o sea, literalmente nosotros somos adictos al azúcar, porque nosotros sin azúcar no comemos y el azúcar no es necesario. Realmente yo que consumo tanta azúcar, el azúcar no es necesario. Yo por tiempos, por temporadas dejo de consumir azúcar. Pero cuando uno está acostumbrado a comer mucho azúcar y deja de comer azúcar de repente, también siente como esos bajones de azúcar. ¿Por qué? Porque el cuerpo, o sea, el azúcar es una droga, literal es una droga. Entonces el cuerpo siente esos bajones Profe, de azúcar. El azúcar, el cuerpo necesita el azúcar sí o sí, pero ya con unas medidas pues balanceadas, pues unos... No, es que el cuerpo necesita azúcares, sí, pero para eso está la fructosa, Sí, por para eso eso. está la galactosa. O sea, si usted se toma un vaso de leche, ahí ya está consumiendo el azúcar necesario. Si usted se come una fruta o hace un jugo en leche con mango sin azúcar, ahí ya tiene tanto el azúcar de la leche como el azúcar de las frutas. Lo que nosotros no necesitamos en tanta cantidad es la sacarosa. Ese azúcar que nosotros adicionamos de más. Ese azúcar no es tan necesaria porque lo que nosotros nos estamos comiendo constantemente son azúcares. Por ejemplo, los polisacáridos, que son azúcares, varios azúcares, son el almidón. ¿El almidón en qué está presente? En la papa, en la yuca, en el arroz. Dígame, si nosotros los colombianos no consumimos en exceso azúcares, nuestra dieta se basa en almidones. Nosotros estamos felices comiendo papa, no, eso es espaguetes con tajadas fritas y una papa cocida. O sea, nuestra dieta nomás es ir a una fritanguería. Uy, qué rico, empanada, marranita, papa borrajada, papa rellena. Ay, ya les vas a hacer dar hambre a esta gente. Dígame qué es todo eso. Son puros almidones, o sea, son puros azúcares. Y encima usted se lo baja con una Coca-Cola, ¿no? Que eso es, ¿qué es una Coca-Cola? Eso es un jarabe de azúcar con CO2. Nosotros consumimos en exceso azúcar. Antes yo no sé cómo los colombianos no somos gordos, pero nosotros comemos en exceso azúcar y tanta azúcar no es necesaria, incluso es tóxica. Nosotros mismos nos estamos matando. Hay otros tipos de azúcares como el glucógeno, la celulosa, la quitina, que hace parte de las estructuras de los animales. ¿Alguien me quería preguntar algo, por favor? Sí, claro, nosotros somos dependientes. Claro, eso está en el azúcar todo lo que son frutas son azúcares. Lo que nosotros, aparte del azúcar que trae la fruta, le echamos más azúcar. Esos jugos son re dulces. Bueno, entonces, para recordar, venimos hablando de lo que son las biomoléculas, proteínas, y pasamos a los carbohidratos, que son azúcares de varios tipos, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entre los polisacáridos tenemos los almidones. Ahora vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos son moléculas grasas. ¿Las moléculas grasas cuáles son? Pues los triglicéridos que tanto nos hacen daño. Tenemos diferentes ácidos grasos. ¿Cómo se llaman lo que le sube a uno? El colesterol. El colesterol es otro tipo de grasas. Los acilglicéridos, los séridos, los fosfolípidos, fosfoglicéridos, los fosfoesfingolípidos, los glucolípidos, los terpenos, los esteroides, todos los que ven allí. ¿Es un trabalengua?
Todo eso son tipos de lípidos. Nosotros tenemos mucha grasa en el cuerpo. Lo que pasa es que tenemos que consumir grasas. La cosa es cuáles grasas. Por eso es que a uno le mandan a comer mucho pescado. ¿Cómo es que llaman? Eso se llama, ¿qué se llama? ¿El omega? Carne magra, sí, omega, por ejemplo. Esos son grasas buenas. La omega es una grasa muy buena. La del aguacate es una grasa muy buena. La que no es muy buena es la grasa de Doña María, de la fritanga, que frita sus empanadas 3 y 4 veces. Ese aceite lo reutiliza para fritar todo lo que tiene 3 noches de seguido. Esa es la que nos está invitando. Esa grasa se llama una grasa saturada y esas grasas saturadas, como las mantecas, tampoco son buenas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que consumir grasa. La cosa es qué tipo de grasa consumimos. Yo, por ejemplo, sin muchos fritos no consumo. Yo consumo mucho frito, que me gusta mucho, pero se me pone mal el colon. El colon se me afecta porque las grasas afectan muchísimo el colon. Entonces, yo no puedo consumir muchas grasas. Menos mal, si no. De estos lípidos, vamos a ver que principalmente para el interés de nuestra clase, que es entender la célula, los principales van a ser los fosfolípidos. ¿Sí? Entonces, eso es para que sepamos que hay un montón de grasas, que no todas son buenas, y que los fosfolípidos son las que hacen parte principalmente de las membranas celulares. No quiere decir que estas no. Todas estas están presentes en las membranas celulares, pero la principal o la que está en mayor proporción son los fosfolípidos. Y por último tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, como el nombre lo indica, son aquellas moléculas que están en el núcleo, ácido nucleico, cuyo principal componente son los nucleótidos. Vamos a ver que los ácidos nucleicos son el ARN y el ADN. Y que estas son las moléculas que guardan la información genética. Es decir, la información de quién es quién y cada cual. ¿Listo? Entonces, aquí da para que tengamos un repaso de que hay unas moléculas que están compuestas principalmente de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Y estas moléculas, que son las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos y los lípidos, hacen parte o de la estructura de la célula o se producen en la célula. ¿Okay? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien. ¿Sí o no? Bien, profe. Así decía un par de borrachos. Exacto, así le decía un borracho al otro. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Y iban derecho para un canal, para un caño. Bueno, vamos a ver que las células van a secretar sustancias benefactoras para otras células. Es decir, la célula va a crear unas moléculas y sustancias que son necesarias para otras células o para diferentes mecanismos o diferentes procesos, como es el caso de, por ejemplo, de los anticuerpos, donde la célula fabrica el anticuerpo, pero lo saca de él para que el anticuerpo vaya y busque lo que tenga que buscar, ya sea el virus, la bacteria, el proceso infeccioso, lo que sea. Entonces, cuando la célula, por eso está aquí dibujada una vaquita, cuando una célula saca cosas buenas del interior, cosas provechosas, cosas productivas, la vamos a llamar secreción. Entonces, la célula secreta sustancias, pero también excreta sustancias. ¿Cuál es la diferencia según las que ustedes acabaron de ver entre la secreción y la excreción? ¿Qué se piensan ustedes ahí con ese dibujito? Que una sería como líquida y la otra sería como sólida. No, no necesariamente. Esta secreta cosas buenas y esta que está haciendo. Las cosas malas. Exacto. Profe, que una es nutritiva y la otra pues es, mejor dicho, desechos que ya no sirven, ¿no? Perfecto, esa es lo mejor dicho. Son desechos. Entonces,
La secreción se va a encargar de secretar sustancias necesarias para otra célula, mientras que la excreción tiene como función sacar los desechos de la célula, ¿sí? Así como nosotros, acuérdense que las células son seres chiquiticos que están dentro de nosotros nos alimentamos y sacamos cosas buenas a veces como la leche materna, pero también excretamos cosas, ¿sí? Nos tomamos el baño, todos los desechos que tenemos los excretamos. ¿Por qué? Lo excretamos. ¿Por qué? Pues porque esas cosas, si no las excretamos, ¿qué pasan? ¿Nos podemos enfermar? Ay, tal Nos cual. hacen daño, ¿no? Literalmente nos intoxicamos. Cuando una persona no puede hacer del cuerpo mucho tiempo, se intoxica. Por eso es tan importante que nosotros excretemos constantemente, porque si no nos vamos intoxicando con todos los desechos que tenemos por dentro. Además de excretar y secretar, la célula también tiene que consumir, por ejemplo, agua y otros nutrientes. O sea, ¿ustedes para qué comen? ¿Para qué ustedes comen y por qué respiran, por ejemplo? Para nutrirnos, profe. Sí, ¿y qué se hace esos nutrientes? ¿A dónde van a parar? En desecho, o sea, Hola. se desechan después de se absorben y luego se desechan. Y la parte que se absorbe, ¿qué se hace? ¿Quién la absorbe? ¿Para qué se absorbe? Resulta que ustedes comen, ¿para qué? Para que el bolo alimenticio vaya al estómago, allá las pepsinas y las otras sustancias del sistema digestivo destruya todo eso, se saquen los nutrientes van para la sangre las distribuye a todos los tejidos, en los tejidos llegan ¿dónde? A las células. Todos esos nutrientes van a parar a cada una y todas las células de su cuerpo. Lo que no se pudo asimilar, lo que no sirvió, lo desecha. Entonces va a parar o al riñón o va a parar a el estómago y el estómago, perdón, ya está en el estómago, va a parar al intestino delgado y luego al grueso y luego se evacúa, ¿sí o no? Entonces, todos esos nutrientes van a parar ¿a dónde? A la célula. Por lo tanto, la célula come. ¿De qué? Lo que ustedes comen. La célula toma agua. De hecho, sabemos que el 90% del cuerpo es agua. El 70-80% es agua. Por lo tanto, las células también van a tener gran contenido de agua. Mi pregunta es, si la célula secreta y absorbe, ¿ella tiene boca o ano por donde hacer ese tipo de cosas? ¿Sí? ¿La célula tiene boquita? ¿La célula tiene por dónde secretar y excretar cosas? ¿Orificios? No, no, ¿cierto? No, sí. ¿Por dónde creen ustedes que haría eso la célula? ¿Por absorción? Sí, pero ¿por qué parte de la célula? Paso. Claro, el paso de las cosas, sí. Hace a través de la membrana plasmática. Acuérdense que yo les decía la célula. Les muestro esta imagen porque es la que más me gusta, que es Real TV. Entonces, mire que la célula tiene un montón de cosas por dentro, todos los nutrientes salen y entran de la célula. ¿Por dónde? Por aquí, por esta membrana plasmática. La membrana plasmática es lo que rodea toda la célula. Dentro de la membrana plasmática vamos a encontrar todos los organelas y principalmente el citoplasma. Entonces, lo que ustedes ven aquí no está por ahí flotando solo a la deriva. Todo esto está inmerso en una matriz de agua. Todo lo que hay aquí es agua. En la imagen que yo les mostraba aquí de la piel, todo lo que está dentro de la célula es agua, con todos los nutrientes y todos los organelas, pero principalmente agua. Y el espacio intersticial de los que yo les hablaba, estas hendiduras también contienen agua, ¿sí? Por eso es que el cuerpo en su mayoría es agua, porque dentro de la célula es agua y fuera de la célula es agua.
todas las células conforman tejidos y los tejidos conforman órganos y los órganos conforman sistemas, o sea que todo parte de las mismas estructuras. Por eso es que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo y es algo que vamos a estar repitiendo durante toda la clase. Entonces, esa membrana delgadita que vimos allá, si nosotros le hacemos un zoom, ¿sí? Esta membrana que nosotros aquí vemos delgadita, delgadita, si nosotros le hacemos un zoom. Profe, no la escucho. Hola, ¿los demás me escuchan? Sí. ¿Quién más no me sí? Entonces la que tienes un poquito de problema en el sonido eres tú, corazón. Profe, lo que pasa es que a veces se le baja un poquito, se le baja un poco, debe ser esto. No, es que yo subo y bajo la voz. Porque no puedo hablar todo el tiempo duro. Entonces, si se baja un poquito la voz, porque la bajé un poquito. Voy a tratar de no hacerlo. Entonces, les decía que lo que entra y sale de la célula se hace a través de la membrana plasmática. ¿Cuál es la membrana plasmática? Esta membrana que está rodeando toda la célula. Si nosotros le hacemos un zoom a la membrana, veríamos una estructura como esta. Pero si lo veíamos de verdad, esto es un dibujo, pero si lo viéramos de verdad, sería algo como así. Esta es una imagen más real de lo que veríamos. Una imagen como si lo viéramos a través de un microscopio, una imagen Real TV, como le llamo yo. Entonces, lo que ustedes están viendo es la membrana plasmática. Cada bolita de estas que ustedes observan va a recibir el nombre de fosfolípidos. ¿Se acuerdan de las moléculas que hablamos ahora? Sí. Los fosfolípidos son moléculas grasas, o sea que las membranas en su principal componente son grasas. Y estas cositas que ustedes ven ahí inmersas en la membrana van a ser proteínas. Entonces, las membranas plasmáticas están hechas principalmente de fosfolípidos y proteínas. ¿Por qué digo principalmente? Porque hay otros tipos de lípidos. Solo que estas moléculas son las más abundantes y nos van a permitir algunos procesos de los cuales ya vamos a hablar. Hasta aquí, lo importante es que las membranas plasmáticas están hechas de fosfolípidos y de proteínas. ¿Listo? Listo. Bueno. Espera que se... Yo no sé. Eso ya. Esta imagen... Profe, no te escucho. Hola. ¿No me escuchas, sí. Nicole? Sí, ya, profe, ya. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es esta misma. ¿Sí lo ven? Sino que lo que quiero mostrar es que miren las bolitas como están, como si fuera una estructura para arriba y otra estructura para abajo. Por eso la membrana plasmática recibe el nombre de modelo de sándwich, porque literalmente es un sándwich. ¿Sí? Una capa de lípidos arriba y una capa de lípidos abajo. Cada lípido va a tener una forma como esta, donde la cabeza va a ser hidrofílica y las paticas van a ser hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte hidrofílica, como el nombre lo llama, es afín con el agua, mientras que la parte hidrofóbica no la va con el agua. Entonces, la membrana plasmática tiene una tiene una forma de sándwich porque, como yo les decía, la célula por dentro es agua y por fuera también es agua. Entonces, esta parte de pepitas tiene que irla con el agua y la parte de afuera también la va con el agua. Mientras que la parte interna, que es la que le da estructura a la membrana, pues no la va con el agua. Simple y sencillo. ¿Por qué esto es hidrofílico? Porque aquí hay mucha agua y acá hay mucha agua. Y esto le da estructura a la membrana plasmática, permitiendo que una célula se diferencie perfectamente de otra, como en el caso que veíamos las células de la piel. Entonces, esto es para mostrarle que los fosfolípidos, entonces, tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, y que la membrana es como un sándwich. ¿Se acuerdan que veníamos hablando que
de la célula salen y entran cosas. ¿Por dónde lo hace? Lo hace a través de la membrana plasmática. Entonces, hay muchas cosas que están saliendo de la célula y otras que están entrando como nutrientes y oxígeno y otras cosas. Todo ese intercambio se hace a través de la membrana, especialmente a través de los fosfolípidos y de las proteínas de membrana. ¿Cómo pasan las sustancias a través de esta membrana? Esos procesos van a recibir dos nombres. Tenemos el transporte pasivo y el transporte activo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Tienen una noción de eso? ¿Se acuerdan más o menos? No. No. Bueno, ¿no se acuerdan? El transporte pasivo, esto les va a quedar muy claro. El transporte pasivo, como el nombre lo indica, es pasivo, es decir, la membrana está quietica, la membrana no hace nada, la membrana es pasiva. Solamente que se van a aprovechar algunas características para que las sustancias entren y salgan de la célula. No todas las sustancias entran y salen de la célula. En ese sentido decimos que la membrana es semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Que algunas cosas van a entrar, que otras no van a entrar. Semipermeable. Si fuera permeable totalmente, todo se metería. Si fuera impermeable totalmente, nada entraría. ¿Qué pasaría si la membrana plasmática fuera permeable? ¿Entraría todos los líquidos? ¿O Entraría todo y saldría todo. ¿Y qué le pasaría a la pobre célula? se dañaría? Se dañaría. Imagínense uno caminando por el desierto del Sahara y que las células de la piel dejaran entrar todo. Ah, no, pues queda uno como una momia. Literal. Entonces, por eso la membrana plasmática es semipermeable, porque ella lo que no necesita no lo va a dejar entrar y lo que necesita lo va a dejar entrar. Por eso es semipermeable. El transporte pasivo, como les contaba, es un transporte donde la membrana no hace nada, la membrana se queda quieta. Mientras que en el transporte activo, la membrana va a tener ciertos movimientos o va a tener que hacer cierto esfuerzo para que haya un movimiento que permita la entrada y salida de sustancias. Entonces, aquí hay un cuadro comparativo. Vamos a ver algunas características de las dos cosas que vamos a ir viendo poco a poco y que las vamos a ir entendiendo mejor. Entonces, el transporte pasivo es un movimiento de sustancias por una membrana que va hacia un gradiente de concentración. Esto es muy importante. No hay gasto de ATP. ¿Qué es ATP? Vamos a ver que el ATP es la energía bioquímica. Todo, absolutamente todo en el universo se mueve por energía. Todo. Algo que no tenga energía es prácticamente inerte. Y eso que ya vimos, por ejemplo, que el átomo es energía. Entonces, todo es energía. Y el movimiento tiene mucha más energía. Por ejemplo, ¿cómo funcionan los equipos eléctricos? Pues con energía eléctrica. ¿Cómo cocinamos? Pues con energía calórica. ¿Sí? Todos los movimientos tienen energía. Nosotros no somos la excepción, nosotros somos parte de la naturaleza, parte del planeta Tierra. Por lo tanto, nosotros nos movemos con energía. La energía bioquímica recibe el nombre de ATP. Entonces, en el transporte pasivo no hay gasto energético. ¿Por qué? Porque la membrana no hace nada, la membrana está ahí quieta, está perezosa. Entonces, ella no gasta nada de energía, no gasta nada de ATP. El transporte pasivo se realiza mediante la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Vamos a ver entonces qué es difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. ¿Y por dónde se hace el transporte pasivo? ¿A través de qué parte de la proteína? A través de los fosfolípidos y de las proteínas de canal, o sea, de las proteínas que están aquí. Las sustancias van a pasar o por los fosfolípidos o por las proteínas a través del transporte pasivo, es decir, la membrana no hace nada, solamente se aprovechan los gradientes de concentración. Ya vamos a ver qué son. Mientras el transporte activo
Es un transporte que va en contra del gradiente de concentración, es un transporte donde sí hay gasto de energía, porque la membrana ya no está quieta, porque la membrana ya no es perezosa, sino que ya le toca que trabajar. Y cuando a la membrana le toca que trabajar, va a haber un gasto energético. Se hacen mediante endocitosis, pinocitosis, fagocitosis y exocitosis, son diferentes mecanismos de transporte activo. ¿Y por dónde se hace? A través y únicamente de las proteínas de canal. Ya el transporte activo no se hace por aquí, se hace solamente por aquí, por las proteínas de canal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Hay preguntas? No. Bueno, Rubí dice que sí. Ok. Muy bien. Bueno, espero que estén entendiendo todos. Ok. Vamos a empezar a ver, acuérdense que transporte pasivo es difusión facilitada, difusión simple y ósmosis, transporte pasivo. Entonces vamos a ver el transporte pasivo. Vamos a empezar con la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Es el paso de agua, únicamente de agua, a través de la membrana. ¿Por qué parte de la membrana va a pasar el agua? A través de los poros pequeñitos que se producen entre fosfolípido y fosfolípido. Es decir, el agua va a pasar por los fosfolípidos. Acuérdense que hay fosfolípidos y hay proteínas. El agua pasa solamente por los fosfolípidos. ¿Cómo va a pasar el agua? Miren, el agua va a pasar de un lugar donde hay mucha agua a un lugar donde no hay. Entonces, donde hay mucha agua, las moléculas van a empezar a pasar de a poquito hasta el otro lado. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya la misma cantidad de un lado que del otro de la membrana. O sea que hasta que haya equilibrio. ¿Sí? Entonces, la ósmosis es el paso de agua de un lugar donde hay mucho a un lugar donde no hay. Se va pasando el agua hasta que alcance el equilibrio, es decir, hasta donde alcance la igual cantidad de agua a un lado, igual cantidad de agua al otro. ¿Hasta ahí me hago entender que es la ósmosis o hay dudas? ¿Sí? ¿Todos entendieron qué es la ósmosis? Sí, profe. Ok. Por acá también están diciendo que sí. Bueno, ok. Entonces, la ósmosis es el paso de agua. Están tomando apuntes, ¿no? Esperaré que estén tomando apuntes. Ahora, seguimos con el transporte pasivo. Pasivo, mire que la membrana no hizo nada. Solamente se aprovecha el gradiente de concentración. Es decir, vamos de un lugar donde hay más a un lugar donde hay menos. Pero les quiero explicar un poquito qué es un gradiente de concentración. Para que entendamos un poco mejor. Ok. Voy a descubrir este colorcito que me encantó. Voy a dibujarles un poquito aquí. Este colorcito se presta apenas para explicar un poco qué es un gradiente. Primero vamos a explicar qué es un gradiente y luego qué es un gradiente de concentración. Si ven este lapicerito que tiene diferentes colores, ¿lo alcanzan a ver? Sí. ¿Cierto que sí? Entonces hay morado, luego hay azul y luego hay verde. Parece que fuera el espacio. Ah. Una galaxia. La galaxia, Sí. qué bonito. Sí. Entonces, ¿qué es un gradiente? Mire que empezamos con un morado oscuro, el morado oscuro se va volviendo o tornando más claro. Estos son los colores primarios. Acuérdense que el morado es una combinación entre ¿qué? Entre verde y rojo. Pero el verde es una combinación entre ¿qué? Entre azul y amarillo. ¿Sí? Entonces, aquí es como si estuviera acabándose el rojo. Entonces, el rojo se va acabando, se va acabando, se va acabando, se va acabando. Aquí ya acabó totalmente el rojo y quedó solamente el azul. Y aquí
ya empieza el verde. Entonces, esto es un cambio, un degradé del color. El color es como que se va acabando. Esto es un gradiente. Un gradiente es un cambio. En este caso, el cambio está en el color. Esto es un gradiente. Ahora, ¿qué es un gradiente entonces de concentración? Hagamos de cuenta que vamos a hacer varias tazas de café. Vamos a hacer un café de estos cortos, un café árabe, un café colombiano y un café a veces en la casa cuando a fin de mes ya acabó el café. Entonces, un café árabe es un café muy concentrado. Un café pues lleno de café. Ay, aquí no hay café, mira. Bueno, tocó con gris oscuro. Entonces aquí un café bien concentrado, así un café re oscuro, re oscuro. Acá tenemos un corte, un café menos oscuro, menos oscuro. Acá tenemos el café colombiano que es más bien como aguadito. Y acá tenemos el café a fin de mes cuando se nos acabó el café. Poquito café o quedó más agua que café. A este cambio en la concentración, le vamos a llamar gradiente. ¿Sí? ¿Qué es un gradiente? Es un cambio en la concentración. ¿Sí? Entonces, gradiente es un cambio en la concentración. Cuando vamos de más concentrado, ¿sí? Entonces, cuando vamos de más concentrado, voy a colocar aquí más para que sepamos, de más concentrado a menos concentrado, ¿sí? Porque aquí vamos del café árabe, el café que nos queda a fin de mes, del más concentrado al menos concentrado, decimos que vamos en favor del gradiente de concentración. ¿Por qué vamos en favor? Porque vamos de más a menos. Ah, ya. ¿Sí? Vamos a colocarla aquí un poquito más grande para que se vea. Porque vamos de más a menos. Cuando vamos de lo más concentrado a lo menos concentrado, decimos que vamos en favor del gradiente de concentración. En favor. Pero, si vamos por el contrario, de menos concentrados a más concentrados, o sea que vamos de aquí para acá, de lo menos a lo más, no. Digamos de lo menos a lo más, decimos que vamos en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? Si vamos de más a menos, vamos en favor. Pero si vamos de menos a más, vamos en contra del gradiente de concentración. ¿Hasta ahí queda claro qué es un gradiente de concentración y qué es ir en favor o en contra? Sí, profe. Ok. Sí, Aquí para que profe. les quede el dibujito. En favor y en contra del gradiente de concentración. Profe, Cuéntame. Te escucho. ¿qué es cuando usted habla de gradiente de concentración? O sea, a qué se refiere? Bueno, ahí entiendo que se refiere más y qué beneficios o a qué, mejor dicho. Ay, no es que no sé cómo preguntarle. ¿Qué beneficio, mejor dicho, qué beneficios tiene entre el uno y el otro? Es que quiero saber. ¿Para qué sirve eso? Eso, profe. La pregunta es ¿para qué sirve eso? Ya vamos para allá. Entonces estamos hablando de la ósmosis. Mire que la ósmosis es de un lugar donde hay más a un lugar donde hay menos. Vamos o en favor o en contra del gradiente de concentración. De más a menos.
Profe. Sí, te estoy escuchando, la estoy esperando que me conteste. Sí, o sea que lo que usted nos acaba de explicar del gradiente de concentración es, del transporte posivo, ¿es qué es? Exacto, es del transporte Pasivo. pasivo. Eso, Entonces, pasivo. a favor, muy bien, Joana y César. Entonces, cuando hablamos de gradiente de concentración, es que vamos de lo más concentrado a lo menos concentrado. Vamos a favor del gradiente de concentración. La ósmosis, que es el paso del agua, va a favor del gradiente. ¿Por qué va a favor? Porque va de un lugar donde hay mucha agua a un lugar donde no hay. A esto es lo que se refiere ir en favor del gradiente de concentración. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno. Ahora, ¿qué es la difusión? La difusión tenemos de dos tipos, difusión simple y difusión facilitada. Y sigue siendo transporte pasivo. Y sigue siendo que va hacia un gradiente de concentración. Es decir, va en favor del gradiente de concentración. O sea, de lo más concentrado a lo menos concentrado. A eso es lo que se dice que se aprovechan los gradientes, porque vamos de lo más concentrado a lo menos concentrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ósmosis y la difusión? Tanto simple como facilitada. Por ósmosis va a pasar solo agua, no más. Solo va a pasar agua. Mientras que por difusión va a pasar moléculas, sustancias, o sea, nutrientes. ¿Sí? Entonces, la difusión va a pasar moléculas y nutrientes o sustancias de un lado a otro de la célula mediante la membrana plasmática, siempre en favor del gradiente de concentración. Mire cómo está el dibujito, mire que siempre va de un lugar donde hay mucha agua, o perdón, donde hay mucha sustancia a un lugar donde hay poca. Siempre en favor del gradiente de concentración. ¿Cuál es la diferencia entre difusión simple y difusión facilitada? La difusión simple se va a hacer por los agujeros chiquitos que tiene los fosfolípidos. Mientras que la difusión facilitada son moléculas mucho más grandes que no caben por aquí. Como no caben por aquí, necesitan una puerta. ¿Y por cuál puerta entran? Por las proteínas que llamamos proteínas de canal. Entonces, la difusión facilitada se llama facilitada porque son las proteínas de canal quien facilita la entrada de estas moléculas. Siempre en favor del gradiente de concentración. Siempre. Es decir, de un lugar donde hay mucho a un lugar donde casi no hay. Siempre en favor del gradiente de concentración. De un lugar donde hay mucho a un lugar donde no hay. Yo siempre les hago este ejemplo porque creo que es muy explicativo. Tenemos final Cali América. 5 de la tarde se terminó el partido. Se acabó el partido Cali América. Eso estaba lleno antes de la pandemia. Mejor dicho, no le cabía reventar. Se estaba disputando las últimas estrellas de no sé qué campeonato. Creo que era la clasificación de la B o la A. ¿Para dónde es que iba la América? El estadio teto, lleno. Abrieron las puertas del estadio. Se acabó el partido. En ese momento, ¿qué es más fácil? ¿Entrar o salir del estadio? Salir. ¿Por qué es más fácil salir del estadio? Porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Exacto, porque todo el mundo está adentro. Todo el mundo está adentro. Todo el mundo está adentro, está, ¿cómo se dice? Agrupado adentro. Y si ustedes se paran en la puerta del estadio, ¿qué le va a pasar? Ah, lo tumban. ¿Sí o no? O lo sacan. ¿Sí? Porque todo el mundo está adentro. O sea, la concentración de gente está adentro. Y van dentro del estadio afuera. Entonces, en ese momento es más fácil salir. O sea que en ese momento se va en favor del gradiente de concentración. Y ir en favor del gradiente de concentración es muy sencillo. Simplemente me paro donde hay más
y dejo que las moléculas me empujen y me pasen. Simplemente yo, como hay más aquí, todo me empuja y me pasa. ¿Hasta cuándo se va a empujar esto? Hasta que haya igual a un lado e igual al otro. Y ya no puede haber gradiente. Cuando ya no hay gradiente, pues no hay paso, no hay flujo, porque todo quedó en equilibrio. Ahora les hago otra pregunta. La misma situación. Partido Cali América, clasificación la B, la C, no sé. 5 de la tarde, se acabó el partido, abrieron las puertas del estadio. Y vivimos en un país supremamente honrado. Aquí no se pegan de nada, no se roban nada, ¿no? Acuérdense que todo es hipotético y soñar vale. Aquí no se roban nada, todo el mundo es muy honrado. Salimos del estadio, me paré en la puerta, me sacaron porque eso es mucha gente la que va saliendo. Y cuando salimos del estadio nos dimos cuenta que el iPhone 7 se nos quedó allá en la silla. Es el iPhone 7, la gente es muy honrada, pero yo prefiero devolverme por mi iPhone 7 ya. ¿Qué va a pasar a la persona que va a querer en ese instante, cuando todo el mundo está saliendo, va a querer entrar? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a demorar en ingresar? ¿Por qué? Porque está como en contravía, o sea, está como contra la corriente. Está- No van saliendo, él está intentando ingresar. Exacto. Entonces se va en contra del gradiente de concentración. Esta persona que está acá donde hay menos va a querer entrar hacia donde hay más. Y si logra entrar y si logra pasar, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo llega por acá este señor cuando atraviesa todo esto? Todo golpeado, todo estropeado, si es que llega. Si es que llega, va a llegar estropeado, golpeado, cansado, porque el gasto energético que tuvo va a ser tremendo, ¿sí o no? Tuvo que empujar, dar pata, hacer de todo. Entonces, el transporte activo es eso, es la persona que quiere entrar en contra del gradiente de concentración. Es decir, de un lugar donde hay menos a un lugar donde hay más. En contra del gradiente de concentración con gasto de ATP. ¿Sí creen que me hago entender cuando hablo de transporte activo entonces? Sí. Es en contra. Ya no nos dejamos pasar por las otras moléculas, ¿no? Sino que tenemos que empujar porque es que adentro hay más y para poder entrar tenemos que empujar, pegar. Ok. Entonces, ¿por qué hay gasto energético? Miren, esta es la difusión facilitada. Simplemente pasamos de un lugar donde hay más a un lugar menos. Aquí se equivocaron en la cantidad, pero lo que quiero mostrarles con esta gráfica es que miren lo que tiene que hacer la proteína de membrana. Miren que aquí la proteína de membrana está quieta, simplemente las cosas pasan. En cambio aquí se forma como una especie de garra donde la proteína atrapa la molécula y luego atrapa la molécula y luego la deja pasar al otro lado. ¿Sí ven? Este movimiento de la proteína que no se da aquí es lo que me implica a mí el gasto energético. ¿Por qué? Porque la proteína de la membrana ya no está quieta, ya no está pasiva. Miren que aquí en el dibujito lo muestra. Miren que aquí está, la proteína está quieta, está pasiva, no hay nada, no hay gasto de ATP. Aquí, como es en contra del gradiente de concentración, la proteína de membrana tiene que hacer un esfuerzo grande para poder pasar esa molécula a través de ella, lo cual implica gasto de ATP. Entonces, el transporte pasivo es un transporte sin gasto de ATP, el transporte activo es un transporte con gasto de ATP, este va en contra del gradiente de concentración, este va en favor del gradiente de concentración. Este implica difusión simple, facilitada y ósmosis. Aquí otro poco de cosas que son ya mucho más técnicas. Lo importante aquí es que hay un movimiento de proteínas que implica gasto de ATP. ¿Sí? El transporte pasivo se hace tanto por los fosfolípidos como por las proteínas, mientras que el transporte activo solo se hace por proteínas. Hasta ahí queda todo supremamente claro. O sea que en el activo no se gasta ATP, ¿sí? ¿En cuál se gasta ATP? ¿En el pasivo o en el activo? El nombre lo indica.
Actividad, pasividad. En el activo se gasta, ¿sí? En el activo se gasta energía. En el pasivo no se gasta energía. Ok. ¿Sí? Entonces, en el pasivo, o sea, quiere decir que no requiere energía o bueno. Sí, perfecto. Pasivo, pasividad, no requiere energía en favor Ya. del gradiente de concentración. Gracias, profe. Activo, actividad, gasto de ATP en contra del gradiente de concentración. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio mental, vamos a hacer un experimento. Nos vamos para el laboratorio. Vamos a tener un recipiente, una cubeta, ¿sí? Una cubeta de agua, una cubetica de agua. Y esta cubetica de agua la vamos a dividir en dos, con una membrana delgada de papel, una membrana de plástica, que se pueda pasar un poquito de agua. O sea, que saben que los plásticos tienen como unos poritos y pueden salir agüita ahí para allá. A un lado de la cubeta vamos a llenarla con agua. A un lado de la cubeta vamos a llenarla con agua. Pura agua. Y al otro lado la vamos a dejar vacía. ¿Qué va a pasar al cabo de un tiempo largo con este lado de acá vacío? El agua va a tratar de ingresar a la parte vacía. El agua va a pasarse de aquí para allá. ¿Hasta cuándo se va a pasar el agua? Hasta que nivele. Hasta que se nivele, hasta que ya no haya gradiente, porque antes había más aquí, menos acá, y entonces había un gradiente. Pero ya como esto se niveló, ya no hay gradiente, ya quedó igual a un lado, igual al otro. ¿Cómo se llama este mecanismo? Paso de agua. ¿La osmosis? La osmosis, muy bien. Entonces, en este caso, se pasó el agua de aquí para allá mediante el mecanismo de osmosis. Muy bien, hagámoslo aquí, así, eso. Mecanismo de osmosis. Ahora vamos a hacer otro experimento mental. ¿Quién contestó, Ruby No sé. o Luz? ¿Quién contestó? Que a William le interesa mucho. ¿Quién? Lucía. Lucía, Ah, ya. vea, Lucía. No solamente su preferida Ruby contesta. ¿O yo, Ruby? Oiga, entonces, ¿quién está por acá? ¿Sí yo? Entonces, tenemos la cubeta, la misma cubeta. Le vamos a hacer el mismo procedimiento. La vamos a dividir en la mitad con una membrana plástica. Pero ahora vamos a echar en un lado agua. Pongamos esto un poquito más grande, si no, no me rinde. Eso. En un lado agua, pero al otro lado vamos a echar, ¿cómo se llama ese que mancha tripa? ¿Cómo se llama eso? ¿Frutiño? Frutiño, eso, un frutiño. Entonces, si tenemos un frutiño, tenemos moléculas de agua y tenemos moléculas de frutiño. ¿Sí? Tenemos moléculas de agua. Porque lo llama mancha tripas, profe. Pues porque eso mancha la tripa, no es que eso es una anilina. Imagínense lo que usted le hace a su cuerpo cuando se toma eso. Eso es una anilina, con eso no se pinta uno hasta el pelo. Sí. No sé. Yo solo sé que con eso destapan los baños. Ah, póngale cuidado, imagínese. Entonces, ¿dónde hay más agua? ¿Aquí o acá? Están al mismo nivel, ¿no? A la izquierda. Dígame, ¿cuál de las? Es que yo no sé
¿Cuál es la izquierda? A su y la derecha? izquierda. A mi izquierda. A su izquierda. ¿Esta? Sí. Acá hay más agua. ¿Por qué hay que más agua? Porque al otro lado hay otro componente que es la anilina o bueno, el Fresco Royal ese. Exacto, porque aquí hay unas moléculas de Fresco Royal que está desplazando volumen. Por lo tanto, acá como hay agua sola, acá hay más agua. Pero ¿dónde hay más concentración de anilina? A la derecha. A su derecha. A mi derecha. Listo, vamos a dejar esto aquí con una membrana, igual que en la parte de arriba. ¿Qué va a pasar al cabo de un tiempo suficiente? ¿De qué color El va a terminar agua. este agua? Perdón. ¿De qué color va a terminar esto acá? Del color del Fresco Royal. Claro, va a terminar del color del Fresco Royal, pero igual de oscuro o más claro. No, más claro. Más claro, porque ¿qué va a pasar con estas dos cosas? Se van a Se mezclar. gana. Pero ¿por qué se va a mezclar? Como acá hay más agua, acuérdense que el agua siempre va de un lugar donde hay más a un lugar donde hay menos. Siempre va a ir de un lugar donde hay más a un lugar donde hay menos. Entonces, el agua va a pasar de este lado a este lado. ¿Por qué mecanismo? Se disuelven, sí. ¿Por qué mecanismo va a pasar el agua de aquí para acá? De donde hay más a donde hay menos. ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual pasa agua? Ah, se me... Las notas. No noté eso. ¿Cómo se llama? A ver, yo las leo por acá. ¿Cómo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Osmosis, muy bien. ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual el agua va a pasar de aquí a donde hay mucha agua a acá donde hay más poca agua? La osmosis, profe. La osmosis, muy bien. El agua va a pasar por osmosis. Y las moléculas de manchatripa, como hay más aquí, van a pasar para el lado de acá. Como es una sustancia, ¿cómo se llama el mecanismo por el cual va a pasar esa sustancia? Va a pasar de donde hay más a un lugar donde hay menos. Osmosis. ¿Cómo se llama el paso de sustancias? Nutrientes o moléculas. Nutrientes. Pero ¿cómo se llama el paso? ¿Cómo se llama el Ah, mecanismo por el cual pasa? Difusión, profe. Por medio de la Difusión. difusión. Muy bien. Esto para explicarles qué es la difusión. Voy a hacerles otro ejemplo. Voy a hacerles una preguntita. Yo tengo un pescadito. Un pescadito. Ay, no, este pescadito está muy feo, espere. ¿Cómo hago un pescadito? un 8 un 8 horizontal. Un pescadito, ahí está. Yo tengo un pescadito. El pescadito es de agua salada. Y lo llevo para agua dulce. ¿Sí? Cojo este pescadito que era de mar y lo pongo dentro de una pecera en agua dulce. Un pececito, un pez. Un pececito, perdón, Sí, pescadito. porque pescado es cuando está capturado. Ya está pescadito. ¿Qué le pasa a ese pececito? No, Si pues es se de muere. agua salada y me lo llevo para un agua dulce. Se muere. ¿Pero por qué? De acuerdo a esto. ¿Por qué creen ustedes que se muere? Pregunta. ¿Dónde hay más sal? ¿En el agua dulce o en el agua salada? En ensalada, nada de mar. Entonces, ¿quién tiene más sal? ¿El pescadito o el agua dulce? El pez. Entonces, si el pescadito tiene más sal y acá el agua dulce es dulce, ¿qué va a pasar con el agua y qué va a pasar con el sal? ¿Quién está más concentrado? ¿Quién Se está más disuelve. concentrado? ¿Qué va a pasar con la sal que está dentro del pescadito? Se disuelve con el agua dulce. ¿Pero se disuelve o qué va a pasar? Haga de cuenta que el pescado es una célula.
La osmosis, o sea, no. ¿Hace una difusión? La sal del Sí. pescado, exacto, la sal que está dentro del pescado se va a salir. ¿Hacia dónde? Hacia el agua. Los- ¿Por qué? Porque ¿El hay agua la más, desplaza? sí, puede ser, claro. Porque hay más agua dulce afuera que adentro. Entonces, hay más sal adentro y por difusión la sal se va a tender a entrar. Pero ¿dónde hay más agua? Hay más agua afuera. ¿Por qué? Porque el agua está solita, no tiene sal. Entonces, el agua que está afuera va a entrar al pescado en mucha cantidad. ¿Y qué le va a pasar al pescado? Literal, se va a ahogar. Se va a ahogar porque él era de agua salada y lo pusieron en agua dulce. Entonces, así funciona la ósmosis y la difusión. ¿Queda claro qué es la ósmosis y la difusión? Con el pescadito, sí. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios tipo ICFES. Chanfle. ¿Cómo que hay chanfle? Entonces, ¿a qué vinimos? ¿Qué es lo que somos? Ruby, contesta, Ruby. ¿Qué es lo que somos? ¿A qué vinimos? ¿No fue eso? ¿Entrenarnos en contestar examen del ICFES? Sí. Ok, entonces, ¿quién me ayuda con la primera pregunta? ¿Quién la lee, por favor? La leo. La primera. Los glóbulos rojos son células que hacen parte del tejido sanguíneo. Si una muestra de sangre se agrega ¿Aló, William? Hola. a una solución Espere. Es que se te fuiste. Ahora sí, ¿qué? ¿Aló? ¿Se le fue el sonido a William? Sí, se me fue el sonido. Ya, ahora sí. Estallaría debido a la absorción de agua, ya que el líquido circundante tiene menos sustancias disueltas que el líquido intracelular. Por tanto, el agua tiende a entrar a la célula para equilibrarse con el medio externo. Bueno. B. Estallaría debido a la absorción de agua, ya que el líquido circundante contiene más sustancias disueltas que el líquido intracelular. Por tanto, el agua tiende a entrar a la célula para equilibrarse con el medio externo. C. Se deshidrataría debido a la eliminación de agua, porque el líquido circundante tiene más sustancia disuelta que el líquido intracelular. Por tanto, el agua tiende a salir de la célula tratando de equilibrarse con el medio externo. Profe, ¿puede subir un poquitico el tablero? ¿Ya? Sí, ya. D. Se deshidratarían debido a la eliminación del agua, porque el líquido circundante tiene menos sustancia disuelta que el líquido intracelular. Por tanto, el líquido tiende a salir de la célula para equilibrarse con el medio externo. Listo. ¿Cuál es la respuesta? Acá me dicen que la D. Sí, yo también digo que la D, ¿Por qué? aunque tengo duda con la C. No, venga. Bueno, voy a hacerles algo. Sí, vamos a analizar las preguntas. Voy a hacerles un ejercicio de análisis de preguntas para que adquiramos herramientas al momento de contestar y abordar una pregunta. Entonces, al principio lo vamos a hacer paso por paso, pero a medida que va pasando el tiempo, lo vamos a ir haciendo más rápido porque el cerebro se vuelve pues como más experto en la materia. ¿Listo? Cuando nosotros no entendamos algo, hagamos un mamarracho, un dibujito, cualquier cosa que nos ayude a entender.
cuando se trate de mucha letra y no nos muestren gráficas. Dice, los glóbulos rojos hacen parte del tejido sanguíneo. Nos dicen que son células. Entonces, los glóbulos rojos son células que hacen parte del tejido sanguíneo. Hasta allí vamos bien. Si hay una muestra de sangre, o sea que nos están diciendo que a la sangre, o sea, a los glóbulos rojos, se le agrega una solución salina muy concentrada. ¿Qué le pasa a los glóbulos rojos? Esa es la pregunta básica, ¿cierto? Entonces, tenemos unos glóbulos rojos. Tenemos unos glóbulos rojos que no los puedo poner más chiquitos. Cambiemos de dibujo. Tengo unos glóbulos rojos. Y a este tejido de glóbulos rojos yo le echo una solución salina. Pongo esto en una solución salina. Esta solución salina es muy concentrada, muy concentrada. Si me dicen solución salina es que tiene mucha sal, ¿sí o no? Tiene mucha sal. Entonces, ¿dónde hay más sal? ¿Dentro de la célula o afuera de la célula? Afuera. Afuera de la célula. ¿Qué va a pasar con esa sal que está fuera de la célula? ¿Qué va a tender a hacer esa sal? ¿Absorber los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos van a tender a absorber esa sal. ¿Por qué mecanismo? Por difusión. ¿Y qué va a pasar con el agua que está dentro de la célula? ¿Se la va a consumir los glóbulos rojos? No, acuérdese. ¿Dónde hay más agua? ¿Adentro o afuera? No. Afuera. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Seguro hay más agua afuera? Recuerde que el agua está muy concentrada, pero de sal. Cuando me dicen que una solución salina está muy concentrada, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que tiene demasiada sal. Que tiene demasiada sal. Y si hay demasiada sal, ¿cuál es el porcentaje de agua de esta solución? Pues poquita. Entonces, ¿dónde va a haber más agua? ¿Afuera o adentro de la célula? Adentro. Adentro. ¿Y entonces qué va a pasar con esa agua? ¿Va a absorber la sal? No, pero ¿qué va a pasar con el agua? ¿Qué es lo que tiende a hacer el agua si hay mucha más agua afuera que adentro? ¿Por qué se fue Nicole? Si hay más agua. Lo mismo que veíamos ahora. Todo lo que hemos repasado hasta ahora. ¿Qué pasa cuando hay más agua en un lado que en otro? ¿Se nivela? Sí, pero ¿qué le pasa a esa agua? Va a salirse de la célula. Muy bien. El agua va a tender a ¿qué? A salirse de la célula. Entonces, si este es el glóbulo rojo, el agua va a tender a salir de la célula. ¿Sí? El agua va a tender a salir de la célula. ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual el agua sale? Osmosis, profe. Osmosis. Muy bien. Sí. El agua se va a salir de la célula. ¿Y qué va a pasar con la sal? Ya lo dijimos. ¿Qué le va a pasar a la sal? ¿Hay más sal? ¿Dónde? Afuera hay más sal. Entonces, ¿qué va a pasar con esa sal? ¿Qué va a pasar con la sal? Si hay más sal afuera y menos adentro, ¿qué va a pasar con la sal? La sal que afuera. Una osmosis. Ya lo habíamos dicho. Sí, pero ¿qué pasa con la sal? O sea, ¿qué va a pasar con la sal que está afuera? ¿Qué decíamos de esto? Si está mucho afuera, ¿qué va a pasar?
que esto, hagan de cuenta, imagínense que esto es esto mismo, solo que aquí nos están dando toda la célula completa, pero ustedes tienen que imaginarse que aquí hay una membrana celular, donde afuera hay más sal, acá afuera hay más sal que adentro. Si esta es la membrana del glóbulo rojo, acá hay más sal y acá hay menos sal. Ya lo dijimos, al principio le decimos, ¿qué va a pasar con esa sal? Va a entrar unas cuantas. Va a tender a qué? A entrar. ¿Por qué va a tender a entrar? Pues porque hay más sal afuera. ¿Sí entienden qué es la ósmosis y la difusión? ¿Sí les quedó claro? Yo creo que no. Miren, hemos hecho varios ejercicios. ¿Qué es la ósmosis? Es el paso de agua de un lugar donde hay mucha agua a un lugar donde no hay. Si en la célula hay mucha agua adentro y poca afuera, ¿qué le va a pasar? Pues el agua va a salirse. ¿Por qué? Porque la ósmosis es el paso de agua, donde hay mucha agua a un lugar donde no hay. La ósmosis es el paso de agua de un lugar donde hay mucha agua, a un lugar donde casi no hay. Si hay mucha agua adentro y poca afuera, el agua se va a salir, porque el agua va a pasar de un lugar donde hay mucha a un lugar donde no lo hay. Por el contrario, si hay mucha agua afuera y poca adentro, ¿qué va a pasar? El agua se va a entrar, porque el agua va a pasar de un lugar donde hay mucha a un lugar donde casi no hay. Siempre a favor del gradiente de concentración. Siempre va a pasar de un lugar donde hay mucha a un lugar donde no hay. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya equilibrio. ¿Qué es la difusión? Es lo mismo pero con sustancias o nutrientes. Va a pasar sustancias o nutrientes de un lugar donde hay mucha a un lugar donde no la hay. Por difusión facilitada van a pasar esas sustancias a través de los fosfolípidos. Por difusión simple, por difusión facilitada, las proteínas facilitan. Es decir, si hay mucha sustancia afuera y poca adentro, si hay mucha sal afuera y poca adentro, o la sustancia que sea, si hay mucha sustancia afuera y poco adentro, la sustancia se va a meter. Pero si por el contrario hay mucha sustancia adentro, mucha sustancia adentro, de la sustancia que sea, hay mucha sustancia adentro y poca sustancia afuera, pues esa sustancia se va a tender a salir. ¿Por qué? Porque la ósmosis y la difusión siempre van en favor del gradiente de concentración, de un lugar donde hay mucha a un lugar donde no hay. Entonces, en el ejercicio que estamos hablando, me están diciendo que a los glóbulos rojos que están aquí, esto afuera le echaron mucha sal, una solución salina. O sea que hay mucha sal afuera y poco dentro de los glóbulos rojos. ¿Qué va a pasar con esa sal? Se va a entrar. Muy bien. Pero en este momentico, ¿dónde hay más agua? ¿Adentro o afuera de la célula? Acuerde que la solución, como es salina, tiene mucha sal, o sea que la cantidad de agua es poquita. ¿Dónde hay más agua? ¿Adentro de la célula o afuera? Sí. La sal va a pasar para adentro, sí. Pero con el agua, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Dónde hay más agua? ¿Dentro de la célula o afuera de la célula? ¿Dónde hay más agua? ¿Dónde hay más agua?
Adentro de la célula hay más agua. Muy bien. Dentro de la célula hay más agua. O sea que como hay dentro de la célula hay más agua, ¿qué le va a pasar a esa agua que está dentro de la célula? ¿Qué va a hacer esa agua? ¿Para dónde va a pegar? Hay mucha ¿Hacia más afuera? hacia afuera. Se va a salir el agua porque hay más agua dentro que afuera. Se va a salir. Ahora nos vamos para las preguntas. Entonces, dice, ¿qué le pasa a los glóbulos rojos? Ojo con lo que le voy a decir. Mire que una cosa es lo que nos están diciendo y otra cosa es lo que nos están preguntando. Entonces, siempre que tenemos la pregunta, tenemos que abordarla. Bueno, ¿qué nos están diciendo? Ay, nos están diciendo esto, ya analizamos lo que nos están diciendo. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando, ¿qué le pasa a los glóbulos rojos? ¿Estallan debido a que absorben agua? ¿Estos glóbulos rojos absorben agua o la eliminan? ¿Estos glóbulos rojos absorben agua o la eliminan según el análisis que acabamos de hacer? Absorbe. ¿Seguro? ¿Qué dijimos que pasaba con el agua? Ah, La no sale. elimina. La elimina, sí. La elimina. Entonces, ya con esto, ¿cuál de las preguntas no son? La A y la B. Ni la A ni la B son, ¿sí o no? Nos quedamos con la C y con la D. Vamos a analizar eso. Vamos a analizar cuál de estas dos. Se deshidratarían. ¿Qué es la deshidratación? ¿Qué es deshidratarse? ¿Qué es? Perder líquido. Exacto. Y la célula está perdiendo líquido, ¿cierto? Dijimos que el agua sí iba a salir. O sea Sí. que pierde ciclo. ¿Cuál es la clave? El líquido circundante tiene más sustancias disueltas o el líquido circundante tiene menos sustancias disueltas. Menos sustancia disuelta. ¿Cómo es el líquido que le echaron a esto? ¿Cómo es el líquido? ¿Muy concentrado o menos o poco concentrado? Es concentrado. ¿Cómo? Con Es sal, muy, es cosa con tiene mucha sal. sal. O sea, el líquido circundante tiene más sustancias disueltas que el intracelular o menos sustancias. En este caso, ¿cuál es la sustancia? ¿Los glóbulos? No, los glóbulos son una célula. Acá arriba nos lo están diciendo. El glóbulo es una célula. Lo que se refieren con sustancia es a lo que hay en el líquido circundante, es decir, el líquido que nos acabaron de echar, la solución que nos acabaron de echar, exacto, la sal. La sal, nos están preguntando por el líquido circundante tiene más sustancia. ¿A qué sustancia se refieren? Pues a la sal. O sea, miren que aquí nos lo están diciendo. Cogieron a eso y nos muestran esa agregaron una solución salina. O sea que nos están preguntando por esa que le echaron a la célula. Si el eso que le echaron a la célula está más concentrado o menos concentrado. ¿En qué? Ah, ¿cómo así? ¿De qué concentrado de qué? Pues de sal, porque nos están diciendo aquí solución salina. Entonces, fuera de la célula, ¿hay más sal o menos sal? Hay más sal, mucha más sal. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿La C o la D? ¿Los escucho? ¿Los leo? ¿Lo siento? Yo decía que era la C. Tenía siempre sospecha con la C. La C, muy bien, porque la C es la que nos dicen que el líquido circundante tiene más distancias, más sustancias disueltas. Ustedes se fijan que este tipo de preguntas no es sino mucha comprensión lectora y mucho análisis y mucho razonamiento. Vuelvo y les cuento. En ese examen a
a ustedes los que les califican es razonamiento, interpretación, tanto de lectura como de gráficas. O sea que esto es lo que tenemos que hacer mucho análisis de cosita por cosita, porque seguramente en las preguntas les van a dar todas las herramientas necesarias para que ustedes contesten ese examen, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es reforzando un poco el conocimiento, pero ustedes tienen que hacer habilidosos, o sea, adquirir esas competencias, interpretación de gráficas, interpretación de preguntas. Por eso yo me tomo todo el tiempo del mundo para contestar aunque sea una sola pregunta, para que vamos adquiriendo esas herramientas. Y esto es lo que vamos a tener que hacer con cada una de las preguntas, que al principio puede ser, pero profe, yo voy a hacer todo eso en un minuto. Al principio nos vamos a demorar media hora en cada pregunta, pero a medida que uno va haciendo ejercicios, el cerebro se va entrenando, va adquiriendo más competencias y esto lo hacemos así, súper rápido. Eso en realidad es lo que tenemos que hacer, entrenar el cerebro en resolver problemas. Eso es todo, porque todas las herramientas se los van a dar, todos se los van a dar dentro de la lectura. Si ustedes saben interpretar, si ustedes saben razonar, si ustedes saben analizar. Si no, por más herramientas que le den, o sea, para el mal trabajador, ¿cómo es que es el dicho? Para el mal trabajador ninguna herramienta sirve. Más o menos eso es lo que nos va a pasar si no aprendemos a analizar. ¿Okay? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Como digo una cosa, digo la otra, digo chao. Muchachos, repitan el video, comprendan bien qué es ósmosis y difusión. Y les voy a mandar este tallercito de Word que tengo aquí y les voy a mandar el tablero para que ustedes repasen. Nos vemos en la próxima clase. La próxima clase vamos a contestar estas preguntas que nos quedan. Y nos vemos la próxima clase. ¿Les parece? Listo, profe. Muchas gracias por todo y feliz noche a todos. Lo mismo Gracias, para profe. ti. Chao, que descansen. Gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Chao, Bueno, pues, que descansen. bueno, pues un abrazo para todos. Chao.